Lo que vamos a hacer hoy día es considerar una vez más, por última vez, los frutos del nuevo nacimiento. Los frutos del nuevo nacimiento. Habíamos dicho que el nuevo nacimiento es la nueva vida que el Espíritu imparte en nuestro interior para ver el reino de los cielos. Eso lo tomamos de Juan capítulo 3. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Más abajo explica, para entrar al reino de los cielos, lo que eso quiere decir es, necesitamos nacer de nuevo para ver y conocer a Dios y ser salvos. Eso es la obra que hace el Espíritu de Dios en el interior de un pecador. Habíamos considerado por qué necesitamos el nuevo nacimiento y habíamos visto que necesitamos el nuevo nacimiento porque desde que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos nueva vida, necesitamos vida espiritual. Y habíamos dicho que estar muerto en nuestros delitos y pecados supone que estamos ciegos a la realidad de quién es Cristo, a la realidad espiritual, a la realidad de Dios y de la vida eterna. Pero también habíamos dicho que estar muertos en nuestros delitos y pecados también supone que amamos las tinieblas, amamos el pecado más que cualquier otra cosa. Por eso Dios, Espíritu, tiene que venir y abrir nuestros ojos y librarnos, porque eso es lo que supone estar muerto, estar ciego y estar esclavizado al pecado. Y a menos que el Espíritu de Dios no venga y no nos dé luz y nos dé libertad, no podemos creer, vivir para Dios y ser salvos. Lo otro que habíamos considerado era el instrumento del nuevo nacimiento. El libro de Primera de Pedro capítulo 1 y Santiago capítulo Primera de Pedro 1, 23 y Santiago capítulo 1, 18 dice que el instrumento del nuevo nacimiento es la palabra de Dios. Es decir, Dios Espíritu viene y toma el instrumento de la palabra para producir vida. Fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice el autor inspirado. Y entonces quisimos considerar, para terminar nuestro estudio del nuevo nacimiento, cuál es el fruto del nuevo nacimiento o cómo sabemos que hemos nacido de nuevo, cuál es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y habíamos visto algunas cosas desde Primera de Juan. Juan en su carta nos dice que aquel que nace de nuevo no practica el pecado. Es decir, no se caracteriza por una vida dominada por el pecado, no tiene un patrón de vida pecaminoso. Pero del otro lado también dijo que quien ha nacido de nuevo hace justicia. Es decir, ambos son dos lados de la misma moneda. No solamente no es no pecar, o más bien, no solamente es no pecar, sino también hacer justicia. No es que yo era por poner un ejemplo, yo era un alcohólico, ahora nací de nuevo y ya no soy un alcohólico. No, es mucho más que eso. Y damos gloria a Dios y eso fue lo que pasó. Pero aparte de dejar el pecado, ahora también abrazamos la justicia. Crecemos en santidad. Crecemos en reflejar el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora anhelamos ser humildes, anhelamos ser mansos, anhelamos ser compasivos, misericordiosos, puros. Tenemos una vida que se caracteriza por la justicia. El tercer fruto, de acuerdo a Primera de Juan, que lo vimos la última vez, es que una vida de amor a los hermanos es fruto del nuevo nacimiento. Eso lo miramos desde Primera de Juan capítulo 4. ¿Cómo se evidencia que soy una nueva criatura? Si yo amo. Pablo en el libro de Gálatas habla de la fe que obra por el amor. Es decir, si hay una característica de la fe salvífica, de la fe que Dios ha producido por su Espíritu, es que ahora amamos y amamos a los hermanos. Hoy vamos a considerar las dos últimas, desde Primera de Juan, los frutos del nuevo nacimiento. Y aquí hemos leído, los dos van a ser desde Primera de Juan 5. Note lo que hemos leído.
en el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es una referencia a el amar a los hermanos también es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Este verso, yo quiero que usted lo mire, ¿ok? Es clave para comprender la relación que hay entre el nuevo nacimiento y la fe. La pregunta que podemos hacer es la siguiente. Cuando estudiamos el libro de Primera de Juan hace unos 3 años, nosotros consideramos esto también. La pregunta que pudiéramos hacer es, ¿nacemos de nuevo para creer o creemos para nacer de nuevo? ¿Qué es primero? ¿Nacer de nuevo o creer que Jesús es Cristo? Y la respuesta es la siguiente, y la voy a argumentar desde lo que hemos leído. La fe es fruto del nuevo nacimiento. O para decirlo de otra manera, al nacer de nuevo se nos capacita para creer. Creemos por la obra que el Espíritu hace en el nuevo nacimiento. Y lo quiero sustentar. Primero diciendo, ¿por qué necesitamos el nuevo nacimiento? Porque estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Eso lo habíamos considerado hace unas semanas. La realidad de nuestra muerte espiritual remueve la posibilidad de creer sin la obra previa de Dios. Es decir, antes de yo creer, algo debe pasar en mi interior. Si no, no creería. El que está muerto espiritualmente no puede ejercer esto que se llama fe. Y eso que pasa en mi interior se llama nacer de nuevo. Un muerto espiritual no puede ver su necesidad de Cristo y no puede ver la gloria de Cristo. Un muerto espiritual no puede entrar al reino de los cielos. Un muerto espiritual no puede creer, no goza de la capacidad para confiar y acercarse a Dios. Dios mismo debe hacer algo primero y eso se llama el nuevo nacimiento. Pero yo quiero que usted lo vea desde la Escritura, porque la manera como Juan ha venido hablando confirma esto que estoy diciendo ahora. Yo quiero que tenga su Biblia abierta en el libro de Primera de Juan y usted me pueda seguir para que usted vea que es si esta afirmación que estoy haciendo, ¿ok? ¿Qué es primero? ¿Creer para nacer de nuevo o nazco de nuevo para creer? Y lo que estoy argumentando es que primero tenemos que nacer de nuevo y entonces creemos. Aunque sean experiencias casi simultáneas y concomitantes, nacemos de nuevo y lo que demuestra que nacemos de nuevo es que creemos. Y quiero que usted lo mire también. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2 versículo 29. Esto es un repaso de lo que hemos visto. Mire lo que dice ahí en el versículo 29. Todo aquel que hace justicia, ¿qué dice? ¿No lo tiene? No, busque en su Biblia, no lo mire en la pantalla. La pantalla es para complementar. Búsquenlo en su Biblia, tengan su Biblia abierta. Primera de Juan 2, 29. Sí, 2:29. Ok. Dice, si sabéis que Él es justo,
Sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿No fue lo que dije? ¿Qué dije? Lo dije desde la mitad del versículo. ¿Sí? ¿Lo vio? Sí. Perdónenme, mis hermanos. Perdónenme. Debí haber leído todo el versículo completo. ¿Me perdona? Acuérdese cuál es la evidencia del nuevo nacimiento. También perdono al pastor cuando se equivoca, ¿verdad? Y sabéis que el que es justo sabe también que todo aquel que hace justicia es ¿qué? Nacido de Él. Pregunta: ¿porque hago justicia nazco de nuevo o por cuanto nazco de nuevo hago justicia? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo, hacer justicia es fruto y efecto de haber nacido de nuevo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a 1 de Juan 3, 6. Para hacerlo más corto, vamos al 9. 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. ¿Qué es primero? ¿Por cuanto no peco nazco de nuevo o por cuanto nací de nuevo no peco? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. Es decir, no practicar el pecado es fruto y efecto de nacer de nuevo. Esa es la manera como él está hablando. Ahora vayamos al capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. El que vimos la semana pasada. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Volvemos y decimos: amar es fruto y efecto de haber nacido de nuevo. Quien ama demuestra que ha sido regenerado o ha experimentado el nuevo nacimiento. La raíz es el nuevo nacimiento. El fruto es el amor por los hermanos. En estas tres instancias, la raíz o causa ha sido el nacer de nuevo. Nacer de nuevo se demuestra por hacer justicia, nacer de nuevo se prueba cuando no practicamos el pecado y nacer de nuevo se demuestra amando. ¿Estamos? Sería contrario a la forma como él viene hablando decir: primero crees y entonces naces de nuevo. Lo más natural es decir: así también, cuando naces de nuevo, lo demuestras creyendo que Jesús es el Cristo. Creer, por tanto, es el primer fruto del nuevo nacimiento. Es más, pudiéramos decirlo de esta manera. Porque alguien pudiera preguntar: entonces, ¿dónde queda este concepto de conversión? Porque usted y yo fuimos llamados a convertirnos. Y la manera de entenderlo es: el nuevo nacimiento es la realidad interna, lo que Dios obra. La respuesta a eso es una fe por la cual nos convertimos a Dios. La conversión, por decirlo de una manera, que incluye la fe y el arrepentimiento, es el fruto externo y visible de la obra interna e invisible que Dios hace en el nuevo nacimiento. ¿Se entendió, mis hermanos? Por eso es que cuando Él está diciendo aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, lo que Él está diciendo es: ¿quieres ver a alguien que nació de nuevo? Esa persona cree que Jesús es el Mesías prometido que Dios prometió a David para la salvación de su pueblo. Ahora, debo decir un par de cosas. Todos los hombres están llamados a creer. Todos los hombres deben poner su confianza en Cristo.
Porque el mismo Cristo que dijo, es necesario nacer de nuevo, también nos dijo, creed en mí. Nadie podrá excusarse delante de Dios un día diciéndole, bueno, no creí porque Dios no me dio el nuevo nacimiento. Dios te hace responsable de creer. Por eso Jesús decía, por ejemplo, las primeras palabras que registran los evangelistas de Jesús predicando no en una sinagoga, que eso está en Lucas 4, sino a las multitudes, Marcos 1:15, arrepentíos, le dijo a las personas, y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo Jesús decía en Mateo 11, venid a mí los que estéis trabajados y les daré descanso. Él llama a los hombres a acercarnos a Él. Él dijo en Juan 6:37, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Ahí está una vez más, llamando a los hombres al arrepentimiento, a la fe, a la confianza en Cristo. Él dijo en Juan 12, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que, de la misma manera que Cristo ha hablado de la importancia, necesidad de nacer de nuevo, ese mismo Cristo también dijo, cree y serás salvo, cree y descansa en Cristo. Y cuando creemos, no tenemos nada de qué jactarnos, porque la fe es un don de Dios. El nuevo nacimiento, mis hermanos, y la fe son dones de Dios. Recibimos eso por gracia, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8, y de acuerdo a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Eso es fruto del nuevo nacimiento. Pudiéramos decir, este es el primer fruto del nuevo nacimiento. ¿Por qué creíste? ¿Por qué tú, si tú estabas en medio de un grupo de personas? ¿Por qué de toda tu familia fuiste tú el que creíste? ¿Porque eras tú y éramos más inteligentes que? ¿O porque éramos, como decía Camilo al comienzo del servicio, porque éramos más buenos? No, la única explicación es que Dios nos dio nueva vida. ¿Y cómo se expresó eso? ¿Cómo se manifestó eso? Confiando en Cristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Eso es glorioso, mis hermanos. Y lo último, entonces, ¿cuál es el otro fruto, de acuerdo a Primera de Juan, del nuevo nacimiento? Vayamos a los versículos 4 y 5 de ese mismo capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Ahora, estos son de los versículos que han sido mal usados también dentro de la iglesia. Note lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí vemos la relación de causa y efecto. La causa es el nuevo nacimiento, el efecto es vencer al mundo. Raíz y fruto. La raíz es nacer de nuevo, la evidencia es que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nacemos de nuevo, nosotros podemos decir esto, nacemos de nuevo para vencer al mundo. Esto no debe ser interpretado como, bueno, el que tiene fe siempre recibe respuestas a todas sus oraciones o siempre las cosas le salen bien porque él vence al mundo. Vencer al mundo no quiere decir que eres un victorioso en el sentido de que siempre estás sano, siempre te salen todas las cosas bien como las has planeado,
siempre todos tus problemas se resuelven como tú aspiras y que tu familia tendrá todo lo que te propones y que todos tus hijos van a salir bien. Primero porque la experiencia lo niega. La experiencia lo niega, pero el texto bíblico, nosotros debemos retroceder. ¿A qué se refiere para evitar malos entendidos con Juan? Porque usted le muestra o se le muestra esto a un recién convertido y se le dice, ya ves, si tú naciste de nuevo, tú vas a vencer al mundo. Va a tomar un mesecito para darse cuenta de que algo anda mal. ¿Qué hacemos? Miramos, ok, ¿qué es lo que tú quieres decir, querido Juan? Porque la misma Biblia que dice esto, dice cosas como, por ejemplo, Jesús, Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo, hey, en el mundo van a tener aflicción. El mismo libro de Hechos, Pablo dice cuando él fue a predicarle a los discípulos recién convertidos, y mire el mensaje que les da Pablo. Esto es, si no me equivoco, es Hechos 14:28. Es necesario nacer de nuevo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Mire qué clase de... Y dice, el texto dice que él los animaba. Hey, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ya nos estaba diciendo cómo es este camino. Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces, ¿qué es lo que significa esto de vence al mundo? Note el versículo 3. El versículo 3 del versículo anterior, pues este es el amor, dice, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice ahí? No son gravosos. Lo que está diciendo, el amor a Dios se expresa guardando sus mandamientos, y by the way, estos mandamientos no son gravosos, no son pesados, lo que está diciendo. Lo que él está tratando de comunicar es que ese amor generado por el nuevo nacimiento produce una capacidad y un poder para obedecer los mandamientos. Entonces, el nuevo nacimiento produce una clase de amor que doblega nuestro amor por el mundo, mis hermanos. El Espíritu viene y obra en nosotros en el nuevo nacimiento y nos da una capacidad, ¿para qué? Para vencer nuestro apego natural por el pecado. Para quien no nace de nuevo, los mandamientos de Dios son gravosos. ¿Por qué? Porque en su carne las cosas celestiales son una carga pesada. No tiene una naturaleza espiritual, sino carnal. Pero para el que está en Cristo hay una nueva realidad en su interior. ¿Qué pasó? Se venció el amor por el pecado que hay en el mundo. Se ha derrotado por el Espíritu esa propensión mundana hacia el pecado. Esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Esto es mucho más que repetir una oración, que caminar un pasillo. Fue un milagro lo que nos pasó, mis hermanos. Por eso vencemos al mundo. El poder atrayente y esclavizante
del mundo por el pecado solo se vence por el poder que se produce en nosotros cuando nacemos de nuevo. La fe, mis hermanos, que se despierta al nacer de nuevo, es lo que nos capacita para vencer el poder del mundo y para vivir para la gloria de Dios. Leamos eso otra vez. Versículo 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe en Cristo, mis hermanos, como efecto del nuevo nacimiento, transforma al pecador para amar a Dios, para obedecerle y para vivir para su gloria. Una nueva naturaleza fue engendrada y producida por el Espíritu. Y esa nueva naturaleza entonces es capaz de resistir y vencer esa inclinación al pecado que domina en el mundo. Por eso es que el que nace de nuevo vence el mundo. Es por eso que debemos decir, la vida cristiana, como está planteada en las Escrituras, es una imposibilidad para los hombres naturales. Yo no debo decir es un poquito difícil. Yo debería establecer es imposible. Yo no puedo vencer las pasiones del mundo. Son demasiado gravosos los mandatos de Dios en mis propias fuerzas. Yo necesito ayuda. Tú necesitas ayuda. Y la ayuda empieza con el nuevo nacimiento. Así que, solo para resumir, desde Primera de Juan, ¿cuáles son los frutos de haber nacido de nuevo? Una vida de justicia, una vida que no practica el pecado, una vida de amor a los hermanos, creer que Jesús es el Cristo y una vida que vence al mundo. Sin embargo, si hay una manera de resumir esos frutos, lo podemos hacer diciendo esto. El fruto más básico del nuevo nacimiento es el amor a Dios. La prueba irrefutable de que tú eres de Cristo es que tú amas a Dios. En Primera de Juan 4:21 lo dice de esta manera. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Previo a amar al hermano hay una realidad. Y es el amor a Dios. El amor a Dios. Cabe preguntarte. ¿Amo a Dios de verdad? ¿Amo a Dios de verdad? Quiero leer algo que J.C. Ryle, obispo de Liverpool, predicó en un sermón titulado Christ is All, Cristo es todo, basado en Colosenses 3. Mire lo que dice, o escuche lo que dice. Pero, dice, cuán poco aptos para el cielo están tantos de los que hablan de ir al cielo cuando mueran y que de manera manifiesta no tienen fe salvadora ni relación con Cristo. Y escuche lo que él decía. Aquí en la tierra no honras a Cristo.
No te comunicas con Él. No lo amas. Pregunto, ¿qué harías en el cielo? Ese no sería el lugar para ti. El gozo que allí se vive no es gozo para ti. La felicidad que allí hay no es felicidad a la que tengas acceso. Sus pasatiempos te provocarán fatiga y serán una carga en tu corazón. Ay, arrepiéntete y cambia antes de que sea demasiado tarde. Primero, si tú no eres de Cristo, esa es tu oración. Señor, yo te pido que produzcas amor en mí por tu Espíritu. Hazme amarte. Ayúdame a amarte a ti. Yo quiero anhelarte. Eso es lo que dice el salmista, mi alma tiene sed de ti. En tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, eso no es cierto en mi alma. Y pídele, ten misericordia de mí y ayúdame a rendirme a ti, a confiar en ti. No te pierdas. No te pierdas. Si mueres en ese estado, falta de amor por Dios, te vas a perder por toda la eternidad. Estas son de las cosas más serias e importantes. Si tú eres de Cristo, entonces yo te animo a esto. Si tú eres de Cristo, tú tienes amor por Dios. Tú tienes amor por Dios. Pero no nos corresponde pedir que su amor sea una experiencia más profunda y constante. Que puedas disfrutarlo a Él y anhelarlo más. Señor, si has derramado tu amor en mi corazón, de acuerdo a Romanos 5:5, te pido que esto sea una experiencia viva, extensa, transformadora en mi alma. Cuando ores, dale gracias por su amor y pide que ese amor te siga saciando. Cuando leas la Biblia y medites la Biblia, hazlo como un medio de cultivar un mayor amor por Cristo. Cuando vengas a la iglesia y cantes, y cuando sirvas a tus hermanos, o cuando estemos en la iglesia expresando ese amor, cantando de ese amor, hagámoslo con la esperanza de que Él encienda ese mismo amor en nosotros. No hubo mérito en nosotros. Dios te amó. Dios nos amó. Hebreos 12 dice, por cuanto tenemos en derredor nuestro esta grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos
los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció el oprobio. Mira a Cristo, porque de eso se trata la vida cristiana, contemplar a Cristo, mirar, fijar tus ojos, tu esperanza, tu fe, tu corazón en Cristo, y hazlo con la esperanza de que Dios produzca un mayor amor en nosotros por Jesucristo. Él nos ha salvado, mis hermanos, y ha sido un milagro. Nosotros deberíamos ser las personas más humildes y más amorosas. Esto es un libro, un conjunto de ensayos que escribe C.S. Lewis. Se llama Dios en el banquillo. Y ellos pusieron aquí una entrevista que le hacen a C.S. Lewis, preguntándole acerca de su conversión. Y entre la pregunta que le hace, le dice: usted da a entender, porque él está preguntando acerca de un libro que él escribe, su experiencia de conversión, Surprised by Joy. En español lo traducen cautivado por la alegría. Y él le pregunta: usted da a entender que fue obligado, por decirlo así, a convertirse en cristiano. ¿Cree usted que llegó a tomar una decisión al momento de su conversión? Respuesta de C.S. Lewis: yo no lo describiría de esa manera. Lo que escribí en ese libro fue que antes de que Dios se acercara sobre mí, se me había ofrecido lo que ahora parece un momento de libertad de elección absoluta. Sin embargo, dice, siento que mi decisión no es tan importante. En este acontecimiento, el día de su conversión, fui tan solo el objeto, no el sujeto. Fui el objeto de una decisión. Tuve gran satisfacción por la manera en que sucedieron las cosas. Pero en aquel momento lo que logré oír fue a Dios que me decía: depón tu arma y conversemos. ¿No es eso lo que nos pasó a nosotros? De que no había manera de no rendirnos a Jesucristo. Que fue tan abrumador, convincente, elocuente, atrayente, cautivador, que lo único que nos quedó decir es: yo quiero a Jesucristo. Eso fue el nuevo nacimiento. Eso fue el nuevo nacimiento. Y gloria a Dios por eso. Vivamos nuestra vida, mis hermanos, conscientes de que debemos ser una expresión visible, activa, una obra de amor como efecto, como evidencia de lo que Dios hizo el día que nos llamó a salvación, el día que Dios nos hizo nacer de nuevo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te queremos pedir primero por aquellos familiares y amigos en medio nuestro, Señor, que todavía no conocen de manera salvífica a Jesucristo, que todavía no ven el reino de los cielos, que no ven su necesidad, no disciernen la gran necesidad que tienen de salvación, no disciernen cuán pecadores son y cuán perdidos están. Te pedimos por ellos: abre sus ojos, Señor, abre sus ojos para que ellos puedan ver a Jesucristo y que puedan ver la suficiencia de Jesucristo
el amor de Cristo, la paciencia, la humildad, la gloria, el señorío de Jesucristo, y que ellos confíen en Él para el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Y te pido por nosotros, tu pueblo, Señor. Oh, te damos alabanza y gloria a ti, Señor, porque tú decidiste salvarnos. Tú te acercaste a nosotros. Toda decisión, todo acercamiento nuestro fue posterior a tu obra, Señor. En realidad fue un efecto de tu obra en nosotros, Señor. Así que te damos gloria y alabanza por habernos salvado, Señor. Gracias por habernos regenerado. Gracias por habernos dado un nuevo corazón. Gracias por el don del nuevo nacimiento, el milagro extraordinario del nuevo nacimiento. Ayúdanos por tu Espíritu a dar evidencia y fruto de esa realidad. Que nuestra vida sea un testimonio de lo que tú has hecho. Que nuestra disposición a amar y a perdonar y a ser pacientes y a servir, que nuestra disposición a resistir el pecado, a abrazar la justicia, a vencer al mundo, sea fortalecido por tu Espíritu para la gloria de tu nombre y para nuestro bien. Gracias por estas semanas que hemos meditado en el gran milagro del nuevo nacimiento. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia y te dé paz. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.